Cuando a mí me toca predicar en algún lado, desde que me dicen tal fecha vas a predicar, o queremos que vengas a predicar, desde ese momento mi mente empieza a pensar de qué voy a hablar. La última vez que vine a predicar, porque vine también al concierto de Absas, en esa ocasión yo hablé de un encuentro personal con Cristo Jesús, si usted lo recuerda. Y les compartí mi experiencia de cómo había sido mi encuentro personal con Cristo. Y esta vez, desde que José me mandó la invitación, me dio la fecha, que por cierto hubo un error mío en las fechas porque yo no tenía que estar este día acá. Bueno, según yo. Pero los propósitos de Dios son otros. A mí me tocaba venir el siguiente sábado y yo me confundí en algún momento, me confundí con las fechas y yo pensaba que era hoy. Y hasta revisé las conversaciones, cuando yo hago mi calendario, revisé la conversación y no sé por qué puse 11, era 18 de mayo, no tiene, ni se parece el número. Pero Dios quería que estuviera aquí hoy. Y el predicador que estaba programado para hoy, Dios quería que estuviera la siguiente semana. Así actúa Dios, mis hermanos. Y no hay explicación para tantas cosas que suceden. Pero esta mañana, les contaba, cuando yo estaba pensando de qué hablar, cuando yo me senté a buscar el tema, a preparar el tema, yo siempre le pido a Dios que me guíe, que me ilumine y que me diga qué es lo que tengo que hacer. Cuando voy a cantar, yo le pido a Dios que Él me diga qué cantos tengo que llevar para esta iglesia. ¿Por qué? Porque a veces las necesidades son diferentes. La necesidad mía es diferente a la necesidad del hermano. Y así sucesivamente para todos los hermanos. Así que yo le pedí a Dios que me guiara. Y nomás abrí un libro, estaba esto escrito, eso que están viendo ahí. ¿Cuánto anhelamos un hogar? Y justo en ese momento mi mente empezó a pensar en tantas cosas respecto a un hogar. ¿Qué es un hogar, mis hermanos? ¿Cuántos tenemos un hogar? La mayoría. ¿Sí? Ojo, no estoy hablando de una casa, porque la casa es el edificio, son las paredes. Estoy hablando de un hogar. Y vamos a tratar de ahondar un poquito en qué es tener un hogar. Y más adelante, por supuesto, vamos a concluir en qué hogar necesitamos nosotros. Y en Hechos 1:11 les mencionaba que decía que así como Jesús, así como estaban viendo a Jesús que se iba, Jesús iba a venir. Pero cuando Jesús venga, ¿va a ser para qué, hermanos? Para llevarnos. Dígalo así. Cuando Jesús venga, va a venir para llevarnos. Pero dígalo con convicción porque usted está seguro de que en esta lucha usted va a triunfar y va a llegar al cielo. No digamos, Jesús va a venir para buscar a sus escogidos. Digamos, Jesús va a venir para llevarnos. Porque entonces ahí nos estamos incluyendo nosotros entre los escogidos. De forma directa, correcto. Dígalo sin miedo, hermano. Un hogar. ¿Qué es un hogar, mis hermanos? En el libro de Mark Finley, de la próxima superpotencia, ¿cuántos lo leyeron ya? Sí, yo lo leí, nomás salió. ¿Cuántos no lo han leído todavía? Hay varios. Hay que pedirlo. Sí, ya salió hace bastante, pero es un libro poderoso, fuerte, sí. Habla muchas cosas importantes para nosotros los adventistas.
Y en uno de los capítulos, el escritor Mark Finley hablaba de que cuando él estaba en Ruanda, Ruanda es un país en África, y terminó su predicación una noche, parece que menciona que es en la capital de este país, dice que un niño se le acercó al final de su predicación, todos estaban yendo, pues en la puerta me imagino que él estaba recibiendo a las personas, dándoles la salida, despidiéndolos, y este niño se acercó y le dijo que no tenía padres. Los que leyeron el libro se acuerdan. Y directamente el niño le pregunta al pastor, ¿quieres ser mi papá? Eso le dijo el niño al pastor. Le pregunta, sí, que si quería él ser el papá. En este país, mis hermanos, al igual que en general los países de África, ahí podemos ver algunas imágenes en donde estas imágenes que he puesto ahí no son nada anterior. No son sencillas, pero hay imágenes que son muchísimo más fuertes todavía. Este es un país que ha sido azotado por guerras, por personas que quieren regir, que no tienen compasión, que no tienen a Cristo en su corazón, por supuesto. Y este es un país que, por ejemplo, en 1994 fue azotado por una tragedia tremenda. Y en este país, en Ruanda, hubo un genocidio en donde miles y miles de personas murieron, fueron masacrados. Y debido a la situación que estos países viven, muchos niños se quedan sin hogar, sin padres. Hay imágenes fuertes en internet en donde los niños simplemente su piel solo cubre los huesos. Pasan días sin comer, ahí no hay agua potable. Y toda esta gente anda en busca de un lugar en donde ellos puedan sentirse seguros. Y han pasado años buscando. Pero usted me puede decir, es que eso es en África, eso es al otro lado del mundo. Vamos a la siguiente, ahora sí. Esas dos fotografías que ustedes ven ahí son del centro de San Salvador, aquí cerquita. Y si usted camina por las noches, yo he ido al centro de San Salvador antes de que todo esto empezara a reordenarse y a limpiar todo. Si alguno de ustedes fue por la noche, ya después de las 9 más o menos, usted va a empezar a ver en las aceras, en fila, todas esas personas con un pedazo de cartón en el suelo. Y cuando es época de frío, ese pedazo de cartón ya no lo ponen en el suelo, se lo ponen encima, porque es lo único que los cubre del frío que hace. Ahí por noviembre, diciembre estas personas sufren. Hay muchas iglesias que tienen programas para llevarles comida, para llevarles una sábana. Sin embargo, mis hermanos, aunque eso les ayuda momentáneamente, estas personas siguen buscando un lugar permanente en donde sentirse seguros. Estas personas siguen buscando un hogar. Usted se puede poner a pensar en este momento qué tan bendecidos hemos sido, porque no tenemos que sufrir una situación así. Y aunque mi casita sea de láminas, aunque mi casita sea de madera, tengo un lugar donde llegar y cubrirme de la lluvia, donde llegar y cubrirme del frío.
Pero esta mañana, mi hermano, yo quiero que pensemos en nosotros como cristianos. Y en el hogar que realmente necesitamos. Porque mis hermanos, yo les mencionaba antes, un hogar no son las cuatro paredes. Y yo preguntaba, ¿cuántos de nosotros tenemos un hogar? Es una pregunta bien difícil para responder inmediatamente. Es como cuando te preguntan, ¿cuántos de ustedes tienen amigos? Y tenemos que pensar bien la respuesta. ¿Por qué? Porque entonces nuestra mente empieza y dice, pero este será mi amigo o no será. ¿Será que cuando yo tenga hambre en algún momento va a venir y me va a ayudar? Y lo mismo esta pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos un hogar? ¿Por qué se los digo, mis hermanos? Porque nosotros, esto es bien duro, fuerte, pero es la realidad. Muchos de nosotros, o conozco personas incluso dentro de la iglesia, que al final del día lo que menos quieren es llegar a su casa. ¿Por qué? Porque no sienten que ese sea su hogar. ¿Y por qué no lo sienten así? Porque Cristo no reina en ese lugar. Porque hay personas que para ellos es un martirio estar en su casa. Y buscan cualquier excusa para salir. Y acá puedo hablar de que pueden ser hijos, puede ser el padre, puede ser la madre, la abuela, quien sea que viva ahí. No hay edad para esto. Y dentro de esa casa, nosotros tenemos la necesidad, aún estando en medio de nuestra familia, muchas veces nosotros tenemos la necesidad y buscamos tener un hogar. Y esto es bien difícil, mis hermanos. Y el problema que se da ahora es de que tenemos miedo de hablar de ciertas cosas, pero son cosas que pasan dentro de nuestra iglesia. El hecho que yo sea miembro de la iglesia no quiere decir que yo esté exento de todas esas cosas que allá afuera sufren. Y posiblemente un adolescente cuando sale del colegio lo que menos quiere es llegar a su casa. ¿Por qué? Porque en su casa no encuentra comprensión, porque en su casa no encuentra amor. A veces nosotros como padres, hablo de los varones, somos como toscos. Yo trato de abrazar a mis hijos lo más que pueda, de decirles que los amo. Y cada vez que voy a salir, yo los abrazo, les doy un beso y les digo que los amo. Porque yo no sé si los voy a volver a ver, si ellos me van a volver a ver. Con mi esposa tratamos de hacer que ellos sientan que su hogar es un hogar con Cristo en medio. Y mis hermanos, si en su casa no está Cristo, usted lo va a notar. Pero si está Cristo, también lo va a notar. Y el centro de todas mis predicaciones yo trato que sea Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la razón de todo. Si usted tiene problemas en su trabajo, entréguese a Cristo. Si usted tiene problemas en su casa, entréguese a Cristo. Si tiene problemas con su familia, entréguese a Cristo. Que no me llevo bien con los vecinos, entréguese a Cristo. Usted entréguese a Cristo. El vecino se va a entregar porque vio en usted un cambio. No le pida a Dios que cambie a su vecino, pídale a Dios que lo cambie a usted.
porque entonces la persona se va a dar cuenta de ese cambio que hay en usted y se va a preguntar, bueno, ¿y este qué hizo? Entonces cuando se le acerque, mira, vos eras así, así. Es que yo me entregué a Cristo. Usted va a ser un testimonio, como la hermanita que acaba de pasar. La única forma, mis hermanos, de nosotros sentir que estamos en un hogar es si Cristo está con nosotros. Y hay muchos matrimonios que dicen, pero es que yo trato, pero él no colabora, pero ella no colabora. Tenga paciencia. Déjele todas las cosas a Dios. Él se va a encargar de todo. Ahora, tenemos que hacerlo con fe. Porque si solo lo decimos, pues como que no va a funcionar mucho, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con fe. Y la manera de que nosotros, como dice la imagen, el hogar que realmente necesitamos es un hogar permanente, es lo que estas personas de la calle están buscando, un lugar permanente, porque a pesar de que hay ciertas instituciones que tienen hospedajes para este tipo de personas, para las personas de la calle, albergues, son temporales muchas veces. Porque ¿qué pasa si ya no hay fondos para sostener un albergue? Pues la gente va para la calle otra vez, porque ya no hay para darles de comer, ya no hay para pagar la luz, para pagar el agua, etcétera, etcétera. Y vuelven otra vez a esa situación de calle. Por lo tanto, continúan su búsqueda por un hogar permanente. Y el hogar que nosotros realmente necesitamos, mis hermanos, no está acá en la tierra. Es lo que les mencionaba anteriormente. A veces nosotros en el trajín cotidiano olvidamos de que nosotros acá solo estamos de paso. Acá tenemos un propósito de que todas las personas escuchen el mensaje de salvación. Ese es nuestro único propósito en este lugar, en esta tierra. Y seguimos nuestro camino. La siguiente. El regreso de Cristo, mis hermanos, solo en el Nuevo Testamento, se menciona unas 1500 veces aproximadamente. Esto quiere decir más o menos, cada 25 versículos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el mensaje principal? Es de suma importancia. Es crucial. El regreso de Cristo es crucial para que usted, para que yo, para que las personas que están ahí en la calle, para las personas que están en África o en cualquier otro país viviendo una situación difícil, el regreso de Cristo es la clave. Correcto, es inminente. Y el regreso de Cristo es la clave para que todos nosotros en el mundo podamos optar por tener un hogar permanente, un hogar en donde habrá amor, en donde habrá luz, en donde no habrá tristeza. Yo quiero que veamos 1 Tesalonicenses 4:16 y Juan 14:3. Yo quiero que me ayuden. 1 de Tesalonicenses 4:16. Son versículos muy conocidos. ¿Qué dice Tesalonicenses? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el otro, que era Juan 14:3. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté. ¿Qué quiere decir, mis hermanos?
Esta Biblia que tengo acá, las palabras y todas las cosas que Jesús dijo en esta tierra están marcadas en rojo. Y este versículo está marcado en rojo. Esto es algo que Jesús directamente nos está diciendo a nosotros. ¿Qué dice? Que se va a ir, pero nos va a preparar un hogar. Cuando yo les menciono, mis hermanos, de que a veces lo que uno menos quiere es regresar a su casa, es porque cuando yo era niño, yo estaba pasando una situación bien difícil en mi casa. Y cuando yo salía del colegio, lo que menos quería era regresar a mi casa. Por lo tanto, hermanos, lo que yo les cuento no es ningún invento, es porque ya sucedió y me pasó a mí. Pero así como me pasó a mí, le puede pasar y le sigue pasando a muchas otras personas. Dios en mi vida actuó, me bendijo y las situaciones fueron cambiando poco a poco. Y hoy estamos acá, después de tantos años de vivir esas situaciones difíciles. Estamos acá. Y a pesar de que yo considero que tengo un hogar, porque a veces mi esposa me molesta porque dice, vos no salís, no te gusta salir, yo prefiero estar metido ahí. Me gusta estar ahí. Y cuando yo estoy trabajando, yo trabajo desde casa, y gracias a Dios, pues que ya no necesito tener silencio en la casa. Y los niños andan, a pesar de que es pequeño, no sé cómo hacen para ingeniárselas, pero andan por todos lados, corriendo, chistando, molestando, terminan peleando, se contentan y vuelven otra vez. Y yo siempre agradezco a Dios por todo eso que me ha dado. Si usted, mi hermano, siente que le falta algo en su casa para llamarlo hogar, es momento de empezar a pedir por él. Dios se preocupa por cada cosa que esté en su corazón y en su mente. No importa qué tan insignificante nosotros pensemos que sea, para Él todo es importante. Nuestro bienestar es importante. La Biblia lo dice. Yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Todo es todo. Así dice la palabra de Dios, en todo. Y una descripción que yo encontré en internet de qué es un hogar, la siguiente, dice, un hogar está conformado por las relaciones de quienes habitan ese lugar físico dentro de las cuatro paredes, llamado casa. Está construido por amor, comunicación, valores y educación de una familia. Por definición etimológica, hogar se refiere al sitio donde se enciende el fuego en una casa, refugio para el cuerpo, alma y vida privada. ¿Quién es nuestro refugio? Cristo Jesús es nuestro refugio, mis hermanos. Es correcto. El único que puede hacer que usted sienta que su casa es un hogar es Cristo Jesús y nadie más. Pero hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, y yo lo digo siempre.
Apocalipsis 12:12. Yo quiero que me ayuden a buscarlo. Apocalipsis 12:12. Y vamos a ver qué dice. Por favor. Tremendo, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el diablo anda preocupado. El diablo anda afligido porque sabe que no le queda más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que usted y yo nos perdamos. Ese es el objetivo que busca. El único. Nuestro objetivo es diferente. ¿Y por qué traigo a colación este versículo? Porque cuando usted, y esto a mí me gusta enfatizarlo mucho, porque nosotros no tenemos que engañar a nadie. Cuando nosotros busquemos que Cristo sea el centro de nuestro hogar, es cuando más Satanás se va a empeñar en destruirlo. Y va a depender de las bases que tenemos como cristianos en nuestra fe, si ese hogar termina destruido o si ese hogar se fortalece. Es correcto. ¿Qué es lo que Jesús, después de que había creado todo, los animales, árboles, el cielo, la tierra, las estrellas, qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Al hombre, y Dios instituyó el hogar en el Edén. Había preparado todo, porque ¿qué hubiera pasado? Dios es sabio, mis hermanos. ¿Qué hubiera pasado si primero crea al hombre y a la mujer, pero no hay árboles, no hay frutas, no hay animales, no hay luz, no hay cielo, no hay nada? Después de que todo había sido hecho, Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó el primer hogar en esta tierra. Y Dios se encargó de que todo lo que les rodeaba fuera acogedor para ellos. Y Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Buscó la división entre ellos. Y al final, pues el pecado entró. Lo mismo hace ahora. En nuestro hogar siempre habrá uno que es más cercano a Dios espiritualmente que el otro. Puede ser un hijo, puede ser el papá, puede ser la mamá. Siempre hay alguien. Y siempre hay uno que es más débil. O cuando uno es más débil, el otro es fuerte, pero cuando este va bajando su ánimo, pues el otro lo impulsa. Y así, eso es un hogar. Y a mí me gusta hablar desde mi experiencia, porque yo siento que mi vida es un testimonio. Hermanos, si yo les contara tantas cosas que he vivido, a pesar de que no soy tan mayor todavía, espero yo, o no me siento todavía, he vivido situaciones bien difíciles, pruebas tremendas, y con mi hogar también las he vivido, ya casado, ya con hijos, también las he vivido, pero Dios siempre ha estado allí, y por la gracia de Dios, mi hogar se mantiene, y yo doy gloria a Dios por eso. Es lo que todos tenemos que buscar. Satanás siempre se va a empeñar en buscar algo
Todos tenemos debilidades y Satanás las conoce bien. Pero si estamos con Cristo, mis hermanos, nada nos puede dañar, nada. Vamos a ver el último versículo. Yo quiero que veamos el último versículo. Mateo. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 24. 24. Y yo quiero terminar con este versículo. Y ese es un recordatorio para cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Mateo 24:13, perdón. Pensé que ya las había dicho y como se las pusieron ahí, pensé que ya se las había dado. 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, mis hermanos, esto que voy a hacer es difícil. La salvación es individual. La salvación es individual. Pero nuestro deber mi deber es que mis hijos crezcan con la enseñanza de que Cristo los ama, de que hay que servir a Dios y hay que tener a Dios en nuestros corazones. Ese es mi deber como padre. Cuando ellos crezcan, ellos tomarán sus decisiones, si seguir a Cristo o no. Pero mi trabajo tiene que ser desde ya. Para que cuando ellos crezcan, dice la Biblia, que aunque el niño creciere, no se va a apartar de Dios. Adelante. Tus hijos no podrán seguir tus consejos, pero sí seguirán tu ejemplo. Eso es bien importante. Los hijos no van a seguir mi consejo, pero sí seguirán mi ejemplo. Por lo tanto, mis hermanos, como dice el versículo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si nosotros como familia, como hogar, perseveramos juntos, entonces juntos vamos a entrar en el reino de los cielos. Seremos salvos todos. En la iglesia hay muchas familias aquí representadas, algunos quizás incompletos. Nuestro deber como líderes es ver por qué esa familia ha venido, la mitad de esa familia ha venido a la iglesia hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Habrá alguna situación difícil que están pasando? A veces como líderes no nos damos cuenta de las situaciones que pasan nuestros hermanos. Yo lo viví en carne propia, pero eso es para otro tema. ¿Perdón? Tuve 2 madres aparte de la de sangre. Imagínense. Sí, mis hermanos, cuando yo tenía 3 años, mi mamá se fue. Y estuve varios años sin mamá. Después que mi papá se casó, pues ya Mirna tomó el papel de madre y mi abuela fue también importantísimo en ese papel. Así que, mis hermanos, perseveremos. ¿Cuántas personas de cuando éramos niños que venían acá a la iglesia, cuántas personas de ellas ya no están en la iglesia? Muchísimas. Y lo mismo cuando íbamos a las reuniones del club ahí en Sacamil, muchísimos de esos jóvenes no están. Podría decir que un 95% de los jóvenes con los que crecí dentro del club no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no perseveraron. Porque a la primer prueba pues se desanimaron, se dejaron vencer. Nosotros tenemos que seguir. Y la prueba de que estamos haciéndolo, mis hermanos, es que estamos acá. Y eso es bueno, porque quiere decir que Satanás todavía no ha vencido sobre nosotros. Ahora, nuestro deber es ir a ver por qué los demás no están acá. Y hacerles sentir, porque eso es importante. Este lugar debe ser un hogar para los que están allá afuera.
¿Qué es lo que decía el pastor Pacheco, hijo? Mencionaba que una vez que fueron, creo que a San Vicente, se les acercó una persona de estas que tienen ideologías de género y les mencionaba, les preguntaba, ¿ustedes son de alguna iglesia? Porque lo vieron bien vestidos y la forma de hablar era diferente. Y a ellos, los pastores, el pastor Solís creo que andaba con él, el pastor Pacheco, y a ellos les contaron qué iglesia era, que no sé qué, lo abrazaron, oraron con él y todo. Y algo que él les mencionó era que cuando él iba a otras iglesias no se sentía bienvenido. ¿Será que nosotros somos ese tipo de iglesia? Porque yo conozco jóvenes, mis hermanos, que han dejado de asistir a la iglesia porque dentro de su iglesia lo hicieron sentir que no era necesario ahí. ¿Es difícil decirlo? Sí, pero es una realidad. ¿Por qué nuestras sociedades de jóvenes han decaído tanto? Porque los objetivos han cambiado. Antes, cuando una persona era recién bautizada, había una clase especial en la escuela sabática para ellos. Y había un maestro especial para que todos los recién bautizados estuvieran en las primeras 2 bancas y un maestro especial para ellos. ¿Por qué? Porque el estudio de ellos era un poco diferente y se sentían mejor atendidos. No es lo mismo estudiar con una persona que tiene un mes de bautizado que con una persona que tiene 40 años de ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque con esta persona de 40 años entonces vamos a hablar de profecías y de todo. Pero estas personas hay que llevarlas poco a poco, es como un bebé. Cuando nosotros entramos a la iglesia éramos como un bebé. Empezábamos a gatear, aprendimos a caminar y estamos aprendiendo a trotar todavía, muchos de nosotros. Otros ya corren maratones, otros todavía empezamos a trotar. Pero este lugar debe sentirse como un hogar para que aquellas personas digan, yo quiero ir ahí, porque ahí me siento bien, ahí me siento seguro, ahí me siento amado. Ese es el objetivo nuestro aquí en la tierra, llevar salvación a todo el mundo. Que el Señor les bendiga.